Una madre que, según las autoridades, fue la que cometió el hecho, en contra de sus dos hijos. Pero hasta la fecha, muchos dudan de esta versión. El caso de hoy ocurrió un 6 de junio del año 1996. La familia Routier estaba compuesta por la madre llamada Darlie Lynn, el padre llamado Darin, y ellos tenían 3 hijos, los mayores que eran Damon y Devon, y hacía pocos meses había nacido su tercer hijo llamado Drake, que para esa fecha tenía tan solo 8 meses. Y este caso es muy extraño, porque según la historia que contó la madre, había sido un día normal. Era un jueves, los chicos habían terminado el año escolar y estaban disfrutando de sus vacaciones como lo hacían cada año. Dicho sea de paso, esto ocurrió en la ciudad de Rowlett, que es parte de los suburbios de Dallas en Texas y exactamente en la 5801 de la Eagle Drive. La madre dijo que estaba viendo la tele con sus 2 hijos mayores y poco después los 3 se habían quedado dormidos. Su hijo mayor era Devon, que estaba por cumplir 7 años, es más, faltaban 8 días para su cumpleaños, y después estaba Damon, que apenas tenía 5 años de edad, o sea que los hijos todos eran chiquititos. La madre aseguró que a eso de las 2:30 am, en la madrugada, Damon la despertó llamando su atención. Se levantó y vio la figura de un hombre con un cuchillo en la mano frente a ella. El hombre le hizo unos cuantos cortes para luego salir corriendo de la casa. Esta fue la descripción de lo que vio la madre. Darlie dijo que cuando esto ocurrió, ella se levantó y lo persiguió. Ella entró rápidamente a la despensa de la casa, que es como una habitación donde ellos guardaban las cosas de limpieza. Ahí ella agarró un cuchillo que encontró en el lugar. Por las dudas, el hombre volvía como para defenderse, pero como no lo hizo, entonces ella en ese momento se dio cuenta que tenía heridas en el cuello, porque había mucha cantidad de líquido rojo que vio en sus prendas. Ella entonces, después de eso, salió corriendo a la sala y ahí vio a sus 2 hijos heridos. El menor lastimosamente no aguantó y para ese momento ya estaba en otro plano, mientras que el mayor seguía con vida pero con dificultades para respirar. La madre empezó a gritar el nombre de su hijo, que fue cuando el padre se levantó y bajó las escaleras encontrándose con esta terrible escena. Y esta parte es muy fuerte porque el padre, al ver que su hijo mayor tenía esa dificultad para respirar, le intentó hacer una reanimación, pero mencionó que cuando lo hizo, mucho líquido rojo empezó a salir de la zona del pecho. O sea, eso quería decir que había una herida profunda en ese lugar. Él también mencionó que Devon estaba boca arriba, sin poder decir nada y simplemente parpadeaba. Sin perder el tiempo, la madre llamó al 911 para solicitar ayuda inmediata. La policía y los paramédicos llegaron en 5 minutos y esto es súper importante recordar en esta historia, que llegaron muy pronto porque vamos a estar hablando de esto. Lastimosamente, los 2 menores no aguantaron, mientras que la madre fue llevada de urgencias y tras una cirugía sobrevivió. Ahora, la policía desde el primer momento tuvo sus dudas. No estaban creyendo la versión de Darlie, de la madre. Los Routier eran una familia más que normal. No había señales de que algo malo estuviera ocurriendo dentro de este hogar. Pero la investigación empezó a encontrar incoherencias
en las declaraciones de la madre. Ella, por ejemplo, había mencionado que el hombre que los atacó había salido por una ventana del garaje. Esta ventana tenía un mosquitero que había sido sacado por un corte, presumiblemente de un cuchillo, y era completamente posible que podría haber sido el lugar donde el atacante escapó. Pero cuando los expertos analizaron cada centímetro de esta ventana, se dieron cuenta de algo que no tenía sentido. En toda la superficie de la ventana había una capa de polvo que se notaba que había estado ahí desde hace un buen tiempo. Si alguien había salido por ahí, debería haber un rastro que mostrara el polvo movido por las manos o los pies de la persona que supuestamente escapó. Esto me hace acordar mucho al caso de JonBenét Ramsey. Si ustedes se acuerdan, había una ventana en el lugar donde se había encontrado después el cuerpo de JonBenét, y esta ventana estaba como rota, el vidrio estaba roto, pero cuando hicieron el análisis vieron que había tela de araña. Había telaraña. ¿Se dice tela de araña? No sé. Bueno, había telaraña. Y esa telaraña estaba intacta. Y no era una telaraña nueva, era una telaraña que llevaba días en ese lugar. Entonces por eso se analizó que lo de la ventana probablemente fue algo falso en el caso de JonBenét. Y esto era bastante similar, pero con el tema del polvo. En este mosquitero cortado encontraron un cabello rubio que era teñido. Y en ese momento Darlie llevaba el mismo color de tinta en el pelo. Fue así que llevaron esta prueba al laboratorio para analizar si era de ella. Otra evidencia encontrada en la mesa era una huella dactilar ensangrentada que también iba a ser analizada. Esto se encontró en una mesa que estaba en la zona de la sala, al parecer. Las autoridades aseguraron que, según el camino que Darlie había tomado hasta llegar a la despensa al lado de la cocina, porque esta despensa estaba al lado de la cocina, no demostraba ningún rastro de líquido rojo. O sea, si ella tenía un corte en alguna parte del cuerpo, posiblemente hubiera goteado por lo menos un poco, pero no había nada desde la escena del crimen hasta ese lugar, según la fiscalía. Ahora, hay información que asegura que sí se encontraron rastros en otros lugares, por ejemplo en muebles de la sala, en paredes, en el garaje e incluso en un vaso que estaba quebrado. La policía al instante hizo un rastreo de la zona y encontraron una media larga que tenía pequeñas gotas rojas. Y esta media parecía haber sido colocada a media cuadra de la casa a propósito, para despistar. Por lo menos esto es lo que dijo la fiscalía. Y esto hacía incrementar las dudas de la versión de la madre. Según la fiscalía, en verdad de la policía inicialmente y después de la fiscalía, los investigadores, ellos dijeron que esta escena fue manipulada. Eso es lo que ellos creían. Cuando llegaron los resultados médicos, confirmaron que las heridas que tenía Darlie eran superficiales y que fácilmente podrían haber sido hechas por ella misma para simular un ataque. Aparte de eso, la media que había sido llevada al laboratorio tenía ADN de los tres. Tenía líquido rojo de los menores y material genético de Darlie, pero de nadie más. Otro detalle que encontraron fue que los menores tenían un seguro de vida de $5,000 cada uno, o sea $10,000 en total, que posiblemente lo que la fiscalía cree es que ella cometió el hecho por este dinero, que para ser sinceros no es mucho dinero, pero fue lo que dijeron las autoridades sobre el caso. Y por último, se pudo confirmar que el cuchillo que se utilizó para cortar el mosquitero ya estaba dentro de la casa. Se pudieron encontrar partículas microscópicas del material del mosquitero en el cuchillo y esta evidencia era irrefutable. Ahora, hablemos de la motivación que la fiscalía tenía. Según ellos, Darlie y su esposo estaban gastando un montón de dinero en los últimos meses. Ellos tenían $500,000 que era dinero que tenían en su cuenta bancaria que utilizaron para comprar 2 vehículos, para unas vacaciones lujosas y además para hacer el pago inicial de una casa nueva que era, podemos decir, casi una mansión. Tenía una fuente de agua en la entrada y también tenía un jacuzzi en el patio trasero. Según la fiscalía, para mayo de 1996, la familia Routier tenía deudas que superaban los $30,000. Y esto era entre impuestos que ellos debían, tarjetas de crédito y 2 meses que no pagaron de la hipoteca. Y además habían gastado todo el dinero que tenían ahorrado, los $500,000. Para ellos,
esos $10,000 del seguro de vida era suficiente para por lo menos pagar los impuestos que debían. Y con todo esto, Darlie recibió una condena. Darlie Routier fue condenada a la pena capital. El jurado vio todas las evidencias y dictaminó que no hubo una tercera persona en el lugar, sino que tuvo que haber sido la madre. Según la versión de Darlie, ella había descrito al supuesto hombre con pelo blanco y largo, usando una gorra, una camiseta y jeans. Otra cosa que ella llegó a declarar, y que no concuerda con la versión de la fiscalía, fue que ella nunca vio al hombre de frente, sino que fue de espaldas, y que así confirmó que no era su esposo, sino que tenía que tratarse de un intruso. En el juicio se mostraron más evidencias, por ejemplo un video de Darlie festejándole su cumpleaños a su hijo fallecido en el cementerio, a lo que la fiscalía aseguró que no era un comportamiento normal de una madre que había perdido a sus hijos, lo cual a mí sí me parece normal. No sé si esto es algo más de Latinoamérica. Hay gente que no sé si celebra, pero conmemora a sus seres queridos que fallecieron en el cementerio. Por eso esta parte no sé. Me parece raro que la fiscalía haya dicho eso. La camiseta de Darlie tenía rastros de líquido rojo. La mayoría era de ella, pero en la parte de atrás habían gotas que pertenecían a sus hijos. Las autoridades también dijeron que era extraño que Darlie no podía describir al atacante, siendo que según su historia lo tendría que haber visto de frente. Por eso ellos creían que nunca existió un atacante. Pero según la versión de Darlie, que ella dio después en entrevistas y también la familia habló de esto, ella describió al supuesto hombre con pelo blanco y largo usando una gorra, una camiseta y jeans. Otra cosa que llegó a declarar y que no concuerda con la versión de la fiscalía fue que ella nunca vio al hombre de frente, sino que lo había visto de espalda, y que así confirmó que no era su esposo, sino que tenía que tratarse de un intruso. La fiscalía presentó la motivación. Ellos dijeron que Darlie era una madre fiestera, que quería seguir teniendo esa vida y que luego de haber dado a luz tuvo una depresión postparto que la llevó a cometer el acto. Y además también por el tema del beneficio económico por los seguros de vida de ambos hijos y las deudas que la familia tenía. Ahora, hablemos de las otras evidencias que no comentamos todavía y que sí se presentaron en el juicio, lo que hace dudar de la veracidad de la culpabilidad de Darlie. Primero quiero que hablemos de la ventana del garaje. Si se acuerdan, el mosquitero estaba cortado. Encontraron una hebra de cabello rubio teñido y una huella dactilar en una mesa. Los resultados de ADN de esta evidencia demostraron que el cabello y la huella dactilar no eran de Darlie. El pelo rubio pertenecía a una oficial de policía que estuvo investigando el hecho y que estuvo en la casa. Y la huella dactilar era de una persona desconocida. No era de nadie de la familia, no era de ningún policía, no era de la mujer policía que el pelo le pertenecía, no era de nadie. Era de una persona desconocida. Y esto es importante, porque si pusieron como evidencia el cabello de una de las oficiales, quería decir que la escena estaba contaminada. No se habían hecho bien los protocolos para el levantamiento de evidencias y por ende la investigación en su totalidad no podía ser confiable. Sobre el polvo en la ventana, la defensa indicó que la distancia de la ventana al suelo no era mucha. O sea, una persona podía cruzarla sin la necesidad de tocar la base. Por eso, que el polvo no hubiera sido movido no era prueba suficiente para descartar que por ahí no se habría escapado una persona o no habría salido una persona. Algo que la defensa también pudo demostrar fue que cuando tenían que presentar las imágenes de las heridas en el cuerpo de Darlie, no las presentaron correctamente. No sabemos bien a qué se refieren con esto. Es lo que indicaron, que al parecer no las mostraron en detalle ni en buena calidad y tampoco en un tamaño como para observar realmente el daño. Además de que al parecer no mostraron todas las fotos de las heridas causadas en los brazos de Darlie. Uno de los miembros del jurado, llamado Charles Sanford, meses después de la condena, dijo que le habían dado la posibilidad de ver las fotos y que para él, si les mostraban bien estas imágenes durante el juicio, él no iba a dudar de que ella no pudo haberse hecho eso.
y que para él ella era inocente. Y ahora vamos al detalle más importante de por qué muchos creen que Darlie no cometió el crimen, y es la línea de tiempo muy corta en este hecho. Acuérdense, al comienzo había mencionado que pasó el hecho, llamaron a la policía y 5 minutos después ya estaba la ambulancia ahí. Entonces, a las 2:30 am, Darlie se da cuenta del ataque. El hombre sale corriendo de la casa por la ventana del garaje. Y Darlie va a agarrar un cuchillo de la despensa de la cocina. Es importante indicar también que de la sala se pasa por la cocina y de la cocina hay una puerta que lleva al garaje. ¿Sí? Todo estaba en esa línea. En menos de 2 minutos, el esposo baja. Trata de reanimar a uno de sus hijos y Darlie llama al 911. A los 5 minutos, como habíamos mencionado, cerca de las 2:37 am, la policía llega al lugar. Es importante mencionar que en esos 5 minutos de la llamada, Darlie seguía hablando con el 911 y se escuchaba que estaba en la casa con el marido tratando de reanimar a sus hijos. Ahora, cuando la policía llegó, Darlie ya había cortado con la operadora y la policía acordonó la escena del crimen y luego de 2 minutos más, a las 2:39 am, dejaron a los paramédicos que entraran a auxiliar a la familia. Mientras esto ocurría, la policía estaba buscando las primeras evidencias dentro de la casa y también fuera de la casa. Fue ahí que encontraron la media con líquido rojo a 3 casas de la escena del crimen. Y con esta investigación se corroboraron los tiempos. La herida del hijo, que seguía vivo, era muy reciente y era tan grave que se calculó que solo tuvo 9 minutos antes de pasar a otro plano. O sea, la declaración de los padres de que todo ocurrió desde las 2:30 am tenía sentido con las heridas del hijo. Y aunque la policía fue rápida al llegar a la escena del crimen y acordonaron la zona, el hijo no sobrevivió porque los paramédicos no pudieron entrar a tiempo. Entraron cuando seguía con vida, pero ya en sus últimos segundos. Y aquí viene lo más importante. ¿En qué momento tuvieron tiempo de dejar la media a 3 casas del lugar? Esto era lo que aseguraba que, según la familia, Darlie jamás cometió el hecho y que no había manera de que ella tuviera el tiempo necesario para caminar hasta esa zona y dejar la media y después volver a la casa. Se calculan 2 minutos con 6 segundos de tiempo desde que cortaron la llamada y que llegaron los paramédicos. De igual manera, expertos y documentos sobre el caso aseguran que no era posible que en tan poco tiempo ella hubiera logrado eso, o el esposo, si es que pensamos que el esposo podría haber sido también culpable. A no olvidar que se había encontrado una huella dactilar que nunca se pudo identificar de quién era. Algo que llama mucho la atención con este caso y que aparece en la web oficial de Misterios sin resolver, porque este caso fue cubierto por Unsolved Mysteries, es que en los meses previos al hecho hubo una serie de denuncias en múltiples casas de la zona. Mujeres habían asegurado que un hombre habría entrado a sus casas de manera similar a la del caso de los hermanitos que estamos contando ahora y que con un cuchillo las obligaba a hacer cosas densas, de índole íntimo. Vecinos también mencionaron que habían visto un auto negro estacionado frente a la casa de la familia al mediodía del día anterior al crimen y también en otros días. No solo el día anterior, sino que hubo ciertos días donde este auto negro se veía cruzando esa calle y frente a la casa de la familia Routier. Esto nunca se tomó en cuenta con el caso. La familia defiende la inocencia de Darlie, incluso después de décadas de haberse divorciado de su marido y de seguir esperando la condena de la pena capital. La familia y los amigos, inclusive el esposo, que ya están divorciados, siguen sosteniendo que Darlie es inocente. Esa media encontrada a media cuadra de la casa se cree que fue tomada por el atacante. Se puso en las manos donde tenía el cuchillo y así atacó a la familia. Quizás su intención era hacerle algo a la madre, pero los niños lo vieron y así empezó todo. Sinceramente, luego de ver las otras evidencias, te hace dudar del resultado. Todo indica que no pudo haber sido la madre. La excusa de que fue por un seguro de vida no tenía sentido. Podría cubrir parte
de la deuda que tenían, pero estamos hablando solo de $10,000, que realmente no justifica un acto tan terrible como el de esta historia. Además, el esposo, y esto hay que mencionar, tenía un seguro de vida de $800,000. Y acá entramos a una posible hipótesis, que no tiene nada que ver con que la madre sea culpable ni que haya un intruso. O más o menos, ahora van a entender. Se pudo descubrir que el esposo, semanas después del hecho, estaba planeando hacer un robo falso a su residencia para cobrar un seguro. Y él mismo admitió esto en un interrogatorio. Y lo que llama la atención es que la fiscalía jamás tomó esto en cuenta. No analizaron que quizás el esposo tendría que ser investigado solo por haber confesado esto. Lo que a mí me hace pensar que quizás hay algo más ahí. Quizás el esposo no es tan inocente como pensamos. Y hasta hace analizar que lo del cobro del seguro de vida podría ser viable, porque parecía que estaba desesperado por recibir dinero de la manera que fuera posible. A Darlie hasta la fecha no le dieron la oportunidad de tener un nuevo juicio. Sigue en el corredor de la muerte esperando a ser ejecutada, aunque lo único bueno de su caso es que no hay una fecha exacta para esto. Este año se cumplen 30 años del caso y sus abogados siguen con la esperanza de encontrar algo nuevo que pudiera dejarla en libertad. Y es un caso raro. Por una parte, la historia tiene coherencia según la fiscalía. Parecía una pareja desesperada por encontrar dinero porque tenían muchas deudas. Quizás incluso existió una tercera persona. Pero nunca se investigó si la pareja contrató a este hombre para hacer lo que hizo. Y aclaro, esta es una conclusión a la que llegué yo después de ver todos los datos del caso. Al mismo tiempo, hay otras evidencias que hacen creer que ambos son inocentes. Yo creo que la única manera en la que sepamos realmente la verdad de esta historia es haciéndose un nuevo juicio, con todas las evidencias e investigando más profundamente los detalles que se pasaron de largo, como por ejemplo al esposo. Solo así sabremos si Darlie es inocente, también si el esposo es inocente y si existió realmente una tercera persona que actuó de manera independiente. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.